¿Qué tal, amigas, amigos del podcast internacional de Sporting Ultras? Y hoy, bueno, vámonos directo a tener esta bellísima y maravillosa charla, un encuentro estupendo con dos mentes formidables del periodismo deportivo y ni más ni menos que ya conocidos ambos en nuestros programas de antaño. Miguel Ángel Lara Hidalgo, ¿cómo estás, Miguelón? Qué gusto saludarte. Hola Estefano, qué gusto nuevamente aquí estar en Sporting Ultra, es un placer, un honor, ¿cómo les va? Qué gusto, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Así es, así es. Y me encanta que hayas contactado a nuestro queridísimo y siempre, siempre, siempre agradable presencia de Omar García. ¿Cómo estás, mi querido Omar? Qué buena onda que estás en este programa. De veras, feliz de la vida. Al contrario, qué gusto también la invitación, volvernos a encontrar en este espacio y bueno, siempre con dos queridos maestros de vida, así que bueno, feliz, encantado de platicar. Oigan, pues vamos directo. El tema, como sabemos, es apasionante. Habíamos prometido también tener este programa, un resumen sobre los acontecimientos de este mundial que acaba de concluir, el de México, Canadá y Estados Unidos 2026. Y bueno, la perspectiva desde lo social, lo periodístico, obviamente también de lo deportivo, los resultados, lo polémico o lo que lleva a una conclusión de análisis sobre todo ello. Mi querido Miguel, ¿cómo viste entonces esta complejidad de llevar a cabo un mundial en tres sedes, 48 equipos y luego posteriormente unas finales muy, muy complicadas? Pues mira, finalmente fue un mundial regional que tuvo éxito, se llenaron todos los encuentros, se llenaron todos los estadios en los tres países. La gente compró en todo el planeta streamings, ¿no? Para poder ver el mundial. Hay un dato interesante: en Cabo Verde se incrementó la compra de modems de internet prácticamente en un 70%, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Para que pudieran ver la Copa del Mundo. Fue financieramente un éxito rotundo, ahora que la FIFA está cuestionada por ello, ¿sí? La gente se volvió loca, pese al costo de los boletos, ¿no? Los 10,000 kilómetros que Colombia hizo a lo largo de la Copa del Mundo, fue el único país que jugó en las tres sedes, ¿no? Pues dieron cuenta de eso, ¿no? Una logística complicada, pero al finalmente se resolvió. Yo quiero hacer un especial atención, que también puede ser objeto de estudio, al personal de FIFA. Realmente trabajaron enormemente. De hecho, pues dos queridas amigas nuestras, Claudia Olmedo, que le mandamos un gran saludo, ¿no? Y Marely Flores, fueron parte de ese proceso y ambas son brillantísimas. Nos podrían contar anécdotas, pero no solamente anécdotas, sino metodologías del trabajo y la gran responsabilidad que recayó en mucha gente de la FIFA, ¿no? Voluntarios, estrategias, finanzas, estadios, en fin. Fue un mundial en ese sentido redondo, operativamente redondo. Hubo fallas, las hubo en un mega evento deportivo de esta magnitud, ¿no? Pero finalmente FIFA volvió a cumplir y pese a, digamos, a todos los costos, ganó y ganó. Los derechos de transmisión se vendieron, se revendieron, los patrocinadores pagaron lo que tenían que pagar, eso y mucho más. Y recordemos siempre la fecha, no la fecha exacta, pero sí el mes exacto, abril del 2024, paddock de McLaren con Zak Brown al frente, recibiendo a Gianni Infantino y a Donald Trump en ese paddock antes de la carrera de Fórmula 1, y ahí decidieron planear, hacer y empezar el Mundial de Clubes primero y la Copa del Mundo después.
Así es que muchas cosas nos las debe Zak Brown, nos las tiene que contar Zak Brown, ¿no? El capo de McLaren. Pero bueno, en ese aspecto fue un gran mundial. Tiene asegúnes muchos y ya los analizaremos. Ya los analizaremos, sí, muy interesante los comentarios que estás vertiendo acerca de la participación también de dos mexicanas en esa organización dentro de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Omar García, ¿cumplió tus expectativas? Creo que desde todo punto de vista, y un poco sumando a la reflexión de Miguel Ángel, creo que justo en lo deportivo teníamos el miedo de que esta apertura a las 48 selecciones fuera a bajar el nivel y bueno, evidentemente por un imperativo categórico, no todas las selecciones pueden pelear el mundial, eso es una realidad y siempre hay como esta escala de favoritos, de contendientes y de equipos que llegar a la Copa del Mundo, llegar a la fase de grupos supone su éxito. Sin embargo, creo que como pocas veces en la historia tuvimos esta apertura o esta democratización en el nivel futbolístico que creo que dejan ya muy en claro que en términos deportivos hoy el fútbol profesional está en una cierta paridad o en una relativa paridad y son las grandes individualidades lo que hacen la diferencia finalmente, ¿no? Tuvimos esta gran historia de Cabo Verde que, bueno, finalmente pusieron en aprietos a los entonces campeones del mundo reinantes, ¿no? De pronto tenemos un Egipto que también se pudo meter a instancias definitivas, Marruecos que ya viene con un proceso sumado desde Qatar ya como una selección contendiente y bueno, pues finalmente creo que la ronda de octavos de final fue el golpe de realidad entre aquellos equipos que van a competir y aquellos que van a ganar, ¿no? Y la diferencia de las individualidades, incluso con Brasil. Erling Haaland fue la diferencia entre Noruega y Brasil en ese partido. Jude Bellingham en el caso de Inglaterra contra México. En fin, ejemplos tenemos, pero sin lugar a dudas, deportivamente fue un mundial que sobrepasó la expectativa y aguas con los 64 equipos del 2030. Y hablando de eso, mi querido Omar, las redes sociales intervinieron, generaron algún tipo de cambio en la dinámica incluso de los juegos, de la organización, de la determinación de los resultados. Yo digo, creo que esto es muy evidente en el sentido de que fue un mundial sumamente viral, en el cual platicaba fuera del aire con Miguel Ángel sobre el número de impresiones en redes sociales que ya se van a los millones de millones. Fue un mundial ya para Internet. Si bien desde Sudáfrica ya teníamos estos primeros indicios con estas aplicaciones en las que uno podía personalizar la camiseta de su respectiva selección como foto de perfil, que en 2014 ya con estos hashtags que tenían las banderitas, Rusia y Qatar, que bueno, también ya se añadieron al formato de video corto, primero con Vine y luego con Snapchat, diagonal TikTok. Esta fue una Copa del Mundo que se vivió en redes sociales en todo momento, ¿no? Creo que los servicios de streaming en ese sentido ya viralizaron o más bien transformaron a una industria de la segunda pantalla, si lo podemos poner así. Fue un mundial que vimos en dos pantallas, que esto ya no es una novedad, pero sí fue una confirmación. Y lo que es cierto también es que expuso tanto historias enternecedoras o que apelan al lado emocional, como esta perrita que encontraron después de meses perdida en los festejos del Ángel, y bueno, evidentemente encontraste todo clima tenso para México con Ecuador y con Argentina y un vertedero de odio que bueno, creo que también nos pone un panorama de lo positivo y de un mundial donde todos quisimos volar al mismo mundial donde todos de pronto ya estamos defendiendo una causa nacional por lo que pasa con un partido de privados, ¿no? Miguel, en ese sentido que está diciendo Omar y al que me sumo, por supuesto, en cuanto a ese análisis, tomando en cuenta las plataformas, las redes, han sido prácticamente un medio de catarsis y en el cual ha habido también un estándar de opiniones y de visiones sobre el papel de equipos desde, vamos, los que mencionó Omar, ¿no? Marruecos, Egipto, etcétera,
hasta la participación en la final de el seleccionado de Argentina. ¿Cómo ves eso? Mira, hay dos cosas que son muy importantes y abonando a lo que mencionaba Omar. Importante ver primero las interacciones, se incrementaron un 38% con respecto a Qatar, solamente que el impacto fue de 4 billones de terabytes. Billones de terabytes. No lo digo yo, lo dicen fuentes acreditadas, ¿no? Y eso te dice muchísimo, ¿no? De las interacciones. Tan solo los influencers tuvieron 524 millones en todo el mundo de interacciones, solo los influencers, sin tomar en cuenta los casi 8,000 millones de personas que somos, ¿no? De los cuales unas 5,000 utilizarán activamente redes sociales. Son números impresionantes. Y por otro lado, sí quiero hacer énfasis en la parte del impacto que hubo, porque estamos viviendo una situación de odio generalizado. Y eso no es bueno para la humanidad. Odio porque se fueron todos contra todos. Odio porque la política entró y transversalizó por primera vez una Copa del Mundo. Antes el Mundial se acababa y se acababa. La Copa del Mundo todavía no se acaba. Seguimos hablando de los odios. Mira, podemos tener o no afinidad o podemos tener o no odios en este caso concreto por Argentina. Pero me parece que ya es una grosería, ya es exagerado. El mundo no para ahí, el mundo no debe parar en los odios. Y no estoy hablando justamente por un sentido, con un sentido de redes sociales, estoy hablando por un sentido completamente humano. ¿Sí? Los odios empezaron quizá desde antes de la Copa del Mundo, ¿no? Pero se exponenciaron durante ella. En África, por ejemplo, el fenómeno contra Senegal, todos los países africanos contra Senegal, no lo vimos llegar. Pero fue un odio completo contra Senegal. Las interacciones contra Senegal fueron muy fuertes. Mencionaba ya que nosotros nos ganamos odios gratis, ¿no? De los ecuatorianos. Pero también hubo esta esta parte política que sí cruzó las redes sociales. Cuando enfrentamos Ecuador, cuando la selección nacional varonil enfrentó a Ecuador y de repente surgieron los odios, surgieron los complejos de ambas naciones, ¿eh? Nada de que los ecuatorianos tienen la culpa, no, nosotros también, ¿no? Pero se enmarcó en las relaciones que hoy tenemos con Ecuador, que están cortadas políticamente. Se mete la política y se mete todo tipo de odios y todo tipo de desprecio en mucha gente que ni siquiera ha pisado ni México ni Ecuador. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y luego vino la bomba contra Argentina, pero fue una bomba global. O sea, de leer comentarios de somos 8,000 millones de personas contra 40 millones de argentinos, ¿quién va a ganar? Ahora, Miguel, perdón que te interrumpa. ¿Qué detona esto? ¿Qué lo detona? Porque a fin de cuentas, independientemente, Argentina estaba haciendo su partido, su juego, nos gusten o no, las técnicas, la parte, incluso mediática que utilizan para generar ese tipo de animadversación. Pero, ¿qué es lo que detona? Porque, mira, estuve en Inglaterra y independientemente de su conflicto político, geográfico, ¿no? Eh, no, no estaba tan tranquilo el asunto. Era algo que no acabo yo de entender. ¿Tú qué es lo Sí, que sí, piensas? buena pregunta y Omar quizá comparta esta situación conmigo. Una, se perdió el orden de la información hace mucho tiempo. Cuando estallan las redes sociales y cada uno de nosotros cree que su opinión es válida, aunque se pierda en el mar, ¿no? En la arena, como un granito de arena, creemos
como personas que nuestra opinión es válida y que la van a leer millones de personas solo por ponerla. Y no es cierto. Pero ese caos informativo comunico-metodológico, como diría nuestro queridísimo Jesús Galindo, ¿sí?, hace que se pierda el mensaje y sea una caja de resonancia cuando todo mundo se une en un mensaje que tiene guardado. Aquí no entra la racionalidad, entra muchas veces el estómago o por lo que sintamos el uno del otro. Pero cuando esa caja de resonancia y ese desorden informativo, donde no hay un rigor en la información y solamente hay opiniones sin datos y sin rigor, digamos en este caso periodístico, madre mía, cuánta falta hace el periodismo de verdad en esta situación y cuánta falta hace la investigación con rigor. Nos perdemos, nos convertimos en un misil sociodigital y eso nos hace no pensar, eso nos hace incrementar nuestros odios. Aquello que teníamos ganas de decir hace mucho tiempo se convirtió. Resulta que hoy el número 10 de Argentina es el más odiado del mundo. Resulta que hoy la nación argentina es la más odiada del mundo y no merece siquiera estar en el planeta Tierra. Resulta que hoy eres argentino, no eres ni siquiera la mitad de un pedazo de ser humano. Ese es el tamaño de discurso que estamos generando. Y sí me parece que hay que revisarnos como especie humana, y no hablo de un sentido moral, sino de una forma inteligente. Hoy también, el otro factor, ya para terminar, que yo estoy agregando, es que los estados-nación están perdiendo la gobernabilidad. Al perder los estados-nación la gobernabilidad ante los entes digitales, entre los amos digitales, ya hablo de unos cuantos, que tienen el monopolio del discurso digital, se pierde también todo orden, ¿sí? Y porque el Estado también entra en ese desorden, los Estados-nación entran en ese desorden. Solamente unos cuantos gobiernan. Hoy nos gobierna la algoritmia. Y cuando la algoritmia se convierte en odio, como está pasando y como sigue pasando, ¿sí?, en medio de un caos neuronal, eso nos detona los odios que están pasando. Somos esclavos del algoritmo, nos están conformando para no pensar. Y si no, pregunten hoy en el examen de la UNAM, pero eso sería otra conversación, ¿no? Claro, claro. Omar, ¿qué piensas o cómo ves el comentario de Miguel? Y en caso dado, ¿cómo se podría revertir todo este cataclisma, digámoslo así, que se ha generado, no solo con la Argentina, sino en términos ya también muy generales de bipolaridad, incluso de pensamientos sobre cuestiones políticas o posicionamientos sobre cuestiones de género o cuestiones legales, etcétera? Pero aquí estamos hablando de fútbol y estamos hablando de países que han sido, llamémoslos así, violentados a través de las redes. ¿Cómo se puede revertir en caso dado todo eso? Pues creo que esa es la gran pregunta, querido maestro. La verdad, creo que desde ese punto de vista es el principal reto que tenemos como sociedad primero, porque creo que antes que ser fanáticos de fútbol y antes de entrar a cualquier categoría, incluso de nacionalidad, creo que es un tema comunitario y creo que esto es un reflejo de una fragmentación derivada de la polarización. Creo que ahí en ese sentido no hay otra explicación, pero sí podemos, digamos que eso es el síntoma, pero no es la explicación del fenómeno. Creo que podemos irnos justo a la polarización es resultado de una sociedad cada vez menos crítica, de la posibilidad de acceder al pensamiento crítico que cada vez se está convirtiendo más en un lujo. Y creo que desde esa óptica, ahí la academia finalmente tiene un reto y tiene la responsabilidad, me atrevo a decirlo, y los tres como personas con experiencia dentro de la academia, de meternos y de salirnos también de
de mirarnos, ¿no? De automirarnos y de reflexionar de la academia para la academia, sino buscar un puente con la realidad para ir entendiendo, primero explicar qué es lo que está pasando y cuál es el contexto de cómo llegamos y cómo pasamos del barrismo, que era una explicación a la violencia dentro de los deportes en los años 90, al ciberbarrismo de los 2010, allá un tema casi de defensa nacional, o sea, lo único que falta es alguien que suba un GIF, porque además ahora es la representación, un GIF tirándose de la bandera, ¿no? Ya no es envolverse y echarse desde el castillo de Chapultepec, ya es hacerlo con un GIF a través de redes sociales, pero además con estos argumentos donde quizás no entendemos ni siquiera qué estamos defendiendo realmente, ¿no? Y creo que ahí me ha llamado muchísimo la atención de cómo podemos pasar desde una concepción de América Latina menos Argentina, ¿no? Que era un poco el grito que había unido con este tema de CONCACAF contra CONMEBOL, ¿no? Entonces, finalmente creo que también es más bien un reflejo del contexto donde estamos viviendo, de un resentimiento social por diversos motivos. Creo que aquí nos vamos a tardar horas para poder discernir sobre esto, pero creo que esto es simplemente un síntoma. Creo que ahí está el tema, y justo para nosotros como periodistas o como medios o como fanáticos dentro del deporte, nuestra responsabilidad es ver que el deporte es un síntoma siempre de la sociedad, y si uno quiere ver cómo funcionan las sociedades, ve cómo están sus deportes. Cuba, mientras estamos hablando, depende de cuándo nos escuche, pero el día que grabamos esto, estamos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, y Cuba pasó de ser el gran dominador de este evento, de ser la gran plataforma deportiva, ya no solo a pelear por el primer lugar, sino ya estar muy relegada en el tercero. México y Colombia han hecho un enorme trabajo para estar en los primeros dos puestos del medallero, y creo que eso es un síntoma. Trasladándolo de vuelta al fútbol y terminando este choro mareador, justo creo que es observar el síntoma, pero buscar atacar las causas, no solamente el síntoma, y no solamente es salir nosotros con una bandera blanca de es que la paz en el deporte. No, es entender las razones del por qué la gente puede estar enojada y cómo se ha construido el mecanismo para que sea el fútbol y las redes sociales el embudo por donde sale esa frustración, por donde sale ese resentimiento, que quizás pueda estar dirigido a un partido político o a un ejecutivo o un legislativo en funciones, en algunos países hasta poder judicial, a la misma situación sociopolítica, al tema económico, en fin, creo que ahí hay una bola de nieve que creo que simplemente se está amplificando y lo estamos viendo bajo la lupa del fútbol, pero creo que ahí está nuestra clave. Y hablando de eso, mi querido Omar, para también mover esa bola de nieve en cuanto a los síntomas y en cuanto a los resultados y en cuanto a, pues ya nuevamente aterrizando en el fútbol, la selección mexicana. La frase que siempre tenemos acuñada: se jugó como nunca y perdemos como siempre, que dimos el mejor partido de la vida contra Inglaterra, pero finalmente no pasamos a ningún lado. ¿Seguirá siendo ese nuestro síntoma? Yo creo que hubo muchas cosas rescatables de la selección mexicana del 2026. Creo que era una receta para el desastre, y esto es algo que incluso llegamos a platicar los tres en algún momento en la víspera, ni siquiera del Mundial, todavía estábamos en Copas Oro y estábamos en esto. Hay que recordar que México viene de un proceso mundialista muy sui generis para nuestra generación, que fue el no tener una eliminatoria, ¿no? Que además se había convertido un poco en la lupa, vuelvo a la analogía, de las grandes crisis. En el 2014 se vio, pese a que veníamos de ser campeones olímpicos y campeones en el Esperanzas de Toulon y campeones sub-17 en el 2011, ahora creo que esta falta de roce competitivo, pero de algunos resultados que aparentaban ser positivos, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el 2021, pero no hay que olvidar que justo Diego Coca fue despedido de la selección, y luego Jaime Lozano, técnico justo que ganó esta medalla, también fue despedido. Javier Aguirre llega por tercera vez como bombero y pareció una receta para el desastre. Creo que incluso la sensación general previo a la inauguración contra Sudáfrica era de un cierto, pues de no echar las campanas al vuelo, ¿no? De estar más bien retraídos, de esperar a ver cómo estaba el nivel. Incluso muchos presupuestábamos que tal vez
el primer partido iba a ser un empate como lo fue en 2010, ¿no? Por ejemplo. Y sin embargo, de pronto se cambió la cara de la selección con una base que no tenía el trabajo que tuvieron otras selecciones, donde Gilberto Mora vuelve a consolidarse como una estrella del fútbol mexicano y que, bueno, finalmente volvemos al tema. El tema de jugar en el Estadio Azteca creo que es un síntoma claro de que la selección mexicana tiene que regresar a casa y si bien entendemos y se entiende el contexto económico y también de pertenencia para nuestros hermanos migrantes cuando juegan en los Estados Unidos, que no es lo mismo cuando México está en casa y cuando está en el Estadio Ciudad de México, Banorte, Azteca, como le quieran decir, pero cuando juega en este espacio hay una mística y hay una unión y creo que ese fue el gran regalo de la selección, nos devolvió a la selección mexicana a los mexicanos fanáticos en México y en el punto deportivo creo que celebrar lo que se logró con lo que se tenía, porque creo que Javier Aguirre hizo un enorme esfuerzo y un enorme trabajo de cohesión de grupo y se ganó el primer partido en 40 años de una eliminatoria mundialista, se completó la ruta completa de no salir del Estadio Azteca, que teníamos el miedo de que esto pudiera pasar eventualmente. Entonces, celebrar esto y celebrar la continuidad, porque además Rafael Márquez ya viene trabajando con Javier Aguirre, entonces no es otra vez empezar de cero, sino es tomar esta base y poderla proyectar. Ahora, viene el tema importante que es no va a pasar en el 2030, no vamos a llegar al famoso sexto partido ahora que son los cuartos de final en este próximo mundial, hay que pensar en el mundial de Arabia Saudita del 2034 y cómo con las individualidades, porque eso fue el común denominador, lo que puso a España y a Argentina en la final fueron las individualidades, lo que puso a Inglaterra y a Francia en las semis, lo mismo, lo que puso a Noruega en los cuartos de final, lo que puso a Suiza, finalmente fueron individualidades, estos jugadores que te pueden cambiar, ya tienes una base con Gilberto Mora maravilloso, ahora es encauzarlo, ahora es que no se pierda en el contrato millonario, sino fortalecer este momento crítico de su desarrollo deportivo, pero que no tengamos solo a un Gilberto Mora y que 10 jueguen para él, sino que podamos tener unos 4 o 5 para poder tener líneas fortalecidas en todos, pero insisto, creo que el primer paso está dado y ojalá que se le tenga la paciencia. Creo que Rafa Márquez además tiene la enorme ventaja de que al ser un ídolo como jugador y una persona respetada dentro del gremio futbolístico y contrario a Hugo Sánchez, él sí querido y unánimemente aplaudido por el público mexicano, tenga un poquito más de gasolina en el tanque y que la paciencia justo tenga un voto de paciencia por parte de la gente, porque bueno, evidentemente no son resultados que van a pasar de la noche a la mañana, e insisto, tampoco se trata de tirar a la basura el 2030, es mantener el nivel. México logró el objetivo de regresar a las mejores 16 del mundo, hoy está dentro de las mejores 10, ahí está el rango. México juega entre la 10 y la 16. Algunas veces coqueteamos más con el 10, algunas veces coqueteamos con el 16, pero es precisamente consolidar y es, ok, ya estamos dentro de las 10, ¿cómo nos metemos a las 4? No va a pasar en un ciclo mundialista, pero puede pasar en 2 y que consistentemente México se pueda convertir ya en un protagonista y cuando menos estos cuartos de final y que ahí nos hagamos la pregunta de cuándo podemos llegar a los mejores 4. Muy bien, excelente comentario, visión y análisis, mi querido Omar. Miguel, para ir cerrando, se nos acaba el tiempo. ¿Gianni Infantino hizo un buen papel o es el malo en la película? Aquí es importante ver cómo lo hizo y con quién lo hizo. Yo decía el paddock de McLaren, ¿no? Tenemos que saber qué pasó en aquel paddock de McLaren en el 2024, insisto. Ahí gestaron muchas cosas. Hoy la figura de Gianni Infantino está siendo cuestionada porque quiere privatizar la Copa del Mundo, quiere traer fondos de inversión. Personalmente, no se me hace mala la idea, siempre y cuando esos fondos de inversión realmente sirvan al fútbol. La UEFA, sin embargo, con la visión de negocio que tiene la UEFA, la confederación más poderosa del planeta, ya brincó, ya protestó. Adujeron que si Gianni Infantino sigue con sus planes, la UEFA boicotea el fútbol global. No desde ahorita. Si la UEFA, el fútbol global no es nada, lo sabe Infantino. Pero hoy, repito, la política y unos cuantos están volviendo a replantear el fútbol. Quizá los estadounidenses, que por cierto hay que hablar del fenómeno estadounidense como forma de nacionalismo por primera vez en una selección varonil de un deporte que no practicaban o están evolucionando, que es el fútbol.
Hoy vieron en él un negocio grandísimo, ¿no? El hermano del cuñado de Donald Trump, Kushner, ¿no? Está metido en fondos de inversión. Los hijos de Donald Trump están metidos en fondos de inversión, ¿no? Y estamos hablando de nombres como Elon Musk, estamos hablando de nombres como Jeff Bezos, estamos hablando del fondo de inversión más grande del mundo, que es el PIF, el fondo de inversión de Arabia Saudita, que se quieren meter al fútbol. Y por supuesto que van a ser, ellos están viendo si una gran oportunidad dentro de todo. El fútbol podría cambiar, para mí tiene que cambiar, por supuesto, pero sí tiene que mantener una esencia en donde el poder económico ayude a evolucionar. ¿Es un negocio? Sí, entendamos que esto es un negocio y los negocios solamente lo pueden hacer unos cuantos, capaces o no, pero solamente lo pueden hacer unos cuantos. Pero también hay que tener que esta visión del fútbol, ¿sí?, es un capital humano etnohistórico muy importante, que para muchos de nosotros incluso empezó en el siglo XVI con los jesuitas descubriendo el ñangan de Embrosay en las selvas guaraníes, un deporte que se jugaba solamente con una pelota de caucho y con los pies, y que evolucionó después en los colegios ingleses dando la reglamentación, pero se conoce el fútbol desde el siglo XI, quizá en China. Es más, Entonces, te corrijo allí, incluso desde los romanos ya jugaban fútbol en una claro, especie así muy somera. claro, ¿no? Y que ahí están las investigaciones. Pero el fútbol sí tiene que cambiar. Y tiene que cambiar la administración y tiene que cambiar el paradigma financiero. ¿Qué está Pero cambiando? ojo, sin olvidar que es patrimonio cultural inmanente de la humanidad. Es el único deporte catalogado como patrimonio inmanente de la humanidad. Porque el fútbol en ese aspecto sí es de todos. Si esta nueva estructura financiera entiende eso, entonces bienvenido al cambio, pero no la están entendiendo. Ese es el gran problema. Infantino está metido en esta espiral, ¿no?, que quizá no pueda salir y en donde quizá le pueda costar el puesto. Sin la UEFA, el fútbol global no es nada. No es Muy bien. nada. Y hay que Miguel, entenderlo así. se nos acaba el tiempo, mi querido Omar. Un minuto, tu comentario, opinión final. Pues creo que estamos ante un ciclo histórico porque viene una Copa del Mundo que se transforma, tiene 48 selecciones en este 2026, va a tener 64, todas a indicar en el 2030, y luego se volverán a los 32. Estamos en el momento donde, un poco citando a Bauman, todo se va a hacer líquido hasta el fútbol, entonces acostumbrémonos a las nuevas estructuras, a la nueva forma de consumir, y que ojalá, y yo comparto la idea de que bienvenida a la innovación, bienvenida a la tecnología, bienvenidos los fondos de inversión, todo lo que pueda hacer este circo bellísimo y esta ficción hermosa, más poderosa, más potente, hacer mejores atletas, unir a los pueblos, pero también que mantenga esta esencia romántica y algo que finalmente nos termina por encantar cada 4 años, los que vamos midiendo nuestra vida conforme van pasando los mundiales. Entonces creo que ahí está la intención, ahí está el deseo, y por lo menos ahora me sigue quedando un enorme, enorme sabor de boca positivo en esta Copa del Mundo. Muy bien, pues amigas, amigos de Sporting Ultras, esto está abierto a sus comentarios, obviamente sus opiniones. Aquí vertimos sobre todo lo que pensamos, conocemos, tenemos las bases y finalmente están los expertos aquí para poder conversar también con ustedes. Miguel Ángel Lara, te mando un gran abrazo. Ha sido una excelente, excelente exposición analítica sobre lo que ha estado sucediendo y lo que sucederá del fútbol. Muchas gracias. Omar, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y déjenme ahora, les doy yo mi última opinión. El por qué traigo la sudadera de Italia puesta el día de hoy es porque vamos a ganar el Mundial 2030 en España. Ahí Italia se va a reivindicar. Y esto lo dejo para un próximo programa con ustedes, si así lo consideran. Les mando un fuerte abrazo a ambos, amigas, amigos de Sporting Ultras, y muy agradecidos con nuestro siempre presente patrocinador Now.
a quien le mandamos un fuerte abrazo. Yo soy Stefano Niro y estamos aquí para atender todos sus comentarios a través de las redes de Circuito-Ultras. Hasta la próxima, que tengan un gran fin de semana.